Yo pienso en mí como era la niña de los ojos de mi papá. Siempre me gustó eso de la radio, la televisión, de advertisement, todo eso. Duré varios años que no quería tener nada con nadie. A mí nunca se me va a olvidar porque cuando yo lo vi entrar y nos quedamos mirando ya, trajo lo más lindo que tengo en mi vida, que compartimos eso las dos, que tenemos un hijo varón. Decidimos separarnos ya por razones de trabajo. Conozco al que es mi esposo ahora mismo. Hacía parte del grupo de los cuales me vieron llorar. Yo creo que ha sido uno de los momentos más horribles de mi vida cuando yo recibí esa llamada. Las cosas que a veces uno no cree que van a sacar de un duelo, y que a pesar de que ha sido algo que nos ha marcado tanto a las dos, nos dejó algo bonito, que es estamos nosotras ahora juntas. A veces, todo puede cambiar en un instante. Hola, soy Paola Arismendi y esto es Podversando contigo. Un espacio donde compartimos esas historias que merecen ser escuchadas. Gracias por acompañarnos a través de Spotify, YouTube y no olvides seguirnos a través de todas las redes sociales. Y ahora te invito a podversar. Hoy voy a podversar con una persona que es muy especial porque nuestras vidas se han unido de una manera que yo jamás hubiese podido imaginar. Ella y yo fuimos vecinas en Colombia, cuando yo vivía en Colombia, que es el lugar de donde son mis padres. Pero luego yo me fui a Puerto Rico, perdimos contacto muchísimos años. Pero gracias a las redes sociales pudimos reconectar nuevamente, pero no era que estuviéramos hablando todo el tiempo ni nada. Pero llega el 2 de noviembre del 2021 y yo veo cuando esta amiga publica de que su papá había fallecido. ¿Por qué yo tengo tan vívido ese sentimiento? Porque sé que aunque no podía entender su dolor, como que yo dije, wow, el papá de Claudia. Me acuerdo haberle enviado un mensaje que probablemente era el mensaje genérico que las personas te envían. Jamás imaginé yo que 19 días después yo iba a estar en los zapatos de mi amiga. Y ella, ese mismo día, me envió un mensaje que yo pude hasta detectar lo diferente que era al que yo le había enviado a ella. Y quisiera leerlo. Ella me escribió: siento tanto tu dolor. Mi papá se fue este mes y no puedo con este dolor. Que descanse en paz, Pau. Mis sentidas condolencias para toda la familia. Que Dios les dé mucha fortaleza y paz. A lo que yo le contesté: ay, mi Clau, no hay forma de conocer este dolor si no es viviéndolo. Gracias por tus bellas palabras y que el Señor nos acompañe a ambas a sobrellevar este vacío. Un abrazo fuerte. Y desde esa comunicación de ella conmigo, algo se restableció. Algo que no estaba ahí empezó a crecer y la considero que es de esas personas que me han ayudado en este nuevo proceso, porque las dos pertenecemos a este club que nadie quiere pertenecer. Y sobre todo cuando estamos en ese club y que esos padres, nosotras éramos las niñas de los ojos de esos papás. Y ella también, comparto otra cosa con ella. El sentido de Podversando contigo viene a mí por yo atravesar esa pérdida de mi papá y querer acompañar los duelos en todas sus manifestaciones. Y ella nos va a contar qué pasó luego de que su papi parte, para ella también encontrar su propósito. Así que hasta en eso, ella y yo estamos unidos y tiene muchas otras historias. Así que para que sea la protagonista de todo esto que les conté, la que les cuente el cuento, le doy la bienvenida a Podversando contigo a Claudia Quintero, pero también Claudia Silly Quintero. Ella es todo eso, así que Claudia bienvenida. Silly Quintero. Gracias, Pau, feliz de estar aquí contigo. La gente no sabe todo lo que tenemos nosotros desde atrás, como decimos en Barranquilla. Las cositas que han unido nuestras vidas. Sí. Así es, pero exacto. Años, nos conocemos desde que las dos éramos unas niñas. Desde muy pequeñas, Clau. Clau, y ya yo diciendo, voy a dejar que vayan descubriendo tu historia. ¿Qué podrías decir? ¿Cómo crece Clau? ¿Cómo era Claudia en esos años cuando eras pequeña? ¿Cuáles son tus recuerdos? Yo creo que yo pienso en mí como
era la niña de los ojos de mi papá, o sea, de la casa. Fui hija única, tenía un hermano, pero, o sea, de mujer. Y en Colombia, cuando tú eres hija única, los padres se vuelven como sobreprotectores. Entonces, mi papá me cuidaba bastante, era bastante consentida. Yo creo que por ser tan consentida, eso me hizo que cuando empezara a crecer, cuando ya empezara a trabajar, como que creía que yo me podía comprar todo lo que fuera, porque mi papá me daba todo lo que fuera. Cuando uno no ha madurado lo suficiente para entender realmente cómo son las cosas. Y que uno está como en una burbuja de alguna manera en ese hogar. Es. Pero fui muy feliz, viajábamos mucho. Mi papá trabajaba en una aerolínea, así que viajamos 2 veces al año mínimo. Fui muy feliz, fui muy feliz. Fui una niña, de verdad, no fui una... Ahora las cosas han cambiado, pero nosotras creciendo, yo creo que vivimos las cosas como eran. Jugaba mucho afuera, tengo todavía muy buenas amistades del barrio, porque crecimos en un barrio y todo el mundo se conocía con todo el mundo, hasta que me vine a vivir acá. ¿Y luego qué haces? Cuando ya, vamos a decir, ya creces, te gradúas, estudias, trabajas, ¿qué ocurre ahí? Me gradué del colegio de 15, 16 años, entré a la universidad, vuelve a entrar mi papá en las cosas. ¿Qué estabas estudiando? Estaba estudiando mercado de publicidad. Siempre me gustó eso de la radio, la televisión, de advertisement, todo eso. Y cuando estaba en el segundo semestre, mi papá me dice que me tengo que venir para Estados Unidos porque él quería que yo aprendiera a hablar inglés. Porque él veía, mi papá todos los domingos ponía algo que se llamaba American Top 40. Yo me acuerdo que todos los domingos escuchábamos eso. Y cada vez que viajábamos acá me compraba los LP, pero me los compraba en inglés. O sea, yo me acuerdo que yo tenía La Bella Durmiente, todos esos cuentos cuando no andábamos viendo televisión, y todo eran los LP, pero en inglés. Entonces él veía que a mí me encantaba el inglés y me dijo que yo me tenía que venir para acá. No solamente por el inglés, sino porque tenía mi primer novio. Para proteger a la joya de la corona. Protegerme. Mi papá no quería que yo tuviera novio a esa edad. Tenía como de pronto 17, 18 años, ya llegando a los 18. Cómo han cambiado las cosas ahora. Y bueno, me vine para acá, aprendí inglés, estuve aquí 2 años y medio, casi 3 años, pero regresé a Barranquilla porque yo decía que yo no quería vivir aquí, que yo quería venir a Estados Unidos era a comprar, shopping, que yo quería venir aquí nada más era a pasear y a comprar. Me devolví, me gradué. En mis prácticas de universidad trabajé en Bavaria, la primera práctica, y la misma persona que estaba haciendo las cosas de la práctica me dijo, hay una posición en Sony, ¿no te interesaría? No, que qué van a hacer. Y yo, no, que es yendo a los almacenes de discos a decir que el disco que salió y la canción que se está pegando, y que te dejen poner los afiches y eso. Y yo dije, hombre, yo no quiero eso. Y ella me dijo, te va a gustar, ¿por qué no tratas? Bueno, me fui a entrevistar con el gerente regional en ese entonces, Guillermo Mazorra. Me acuerdo que me preguntó entre las cosas que si yo hablaba inglés. Él le llamó mucho la atención de que yo hablaba inglés, porque a veces iban artistas o iban managers que no hablaban inglés, entonces para que fuera la conexión. No, o sea, todavía yo iba a ser la que pegaba la ficha. Pero yo creo que eso me ayudó extra, claro, a poner el pie más en la empresa. Y de ahí nunca salí. Trabajé en Sony primero 4 años, después salí a Warner Music porque me ofrecieron un puesto un poquito mejor y después regresé nuevamente a Sony hasta que me vine. Así y qué experiencia tan enriquecedora, porque conociste a cantidad de artistas, te movías. Conocí al que menos crees conocí. A todos los puertorriqueños, a todos. Conocí a Ricky Martin, a Chayanne, a Gilberto, trabajé varias veces con Gilberto, trabajé con Víctor Manuel también varias veces. Nunca se me olvida algo. Ajá. No sé si lo podemos decir. Puedes decir todo. Imagínate lo que Ricky Martin fue
a Cartagena, al Reinado Nacional. Fue una rueda de prensa y solamente hubieron 2 entrevistas privadas. Una con María José Barraza y una con Alicia Machado. Solamente podíamos estar la gente de que estábamos trabajando con esto arriba. Y yo, él tenía el cuarto aquí y las cosas estaban en otra habitación. Y yo fui a decir que ya la persona estaba lista, una de ellas, para la entrevista. Y ha abierto la puerta a él en toalla. Cuando eso no mejor, imagínate. No, yo me acuerdo que yo decía Ricky Martin es como si fue esculpido. Exactamente. Imagínate, eso hace mármol. años, de siglos. Pero él muy formal, él era muy, lo poquito que pude como interactuar con él, muy profesional, o sea, y todos los que estábamos ahí estábamos así, porque cuando yo estaba trabajando y veía a los artistas, como el día que vi a Chayanne abriendo un ascensor, o sea, yo tenía que ponerme la cara como que nada de esto, nada de esto está pasando, ellos es una persona más, yo no puedo estar que no se te que no viera se la me emoción. note la fan, el fan, no, yo tenía que estar. Yo me acuerdo que Chayanne, yo dije, ¿esto qué es? También era hermoso, o sea, era hermoso, pero nada, uno tenía que estar serio. No, pero tremenda experiencia. Aprendí a ser muy profesional, o sea, yo sabía cuál era mi posición cuando yo estaba trabajando con los artistas y siempre, gracias a Dios, la mantuve y no tuve ningún problema en ese sentido porque... Clau, y luego, ¿cómo se da el que ya vienes permanentemente a vivir acá a Estados Unidos? Duré varios años que no quería tener nada con nadie, estando en Sony. Pero era porque trabajaba mucho y viajaba mucho. O sea, yo estaba fuera de la casa cuando manejé los artistas nacionales, cuando estaba en ese proceso de trabajar con los artistas nacionales. Viajaba mucho a Valledupar, a Santa Marta, Cartagena. Trabajé mucho con Silvestre. Entonces, Silvestre Dangond. ¿Qué pasa? Yo no tenía como vida social propia. Mi vida social era ir a los conciertos, ir vamos a lanzar este disco aquí, vamos a hacer esto allá. Entonces no le estaba parando bola a nada. Por el vallenato, da la casualidad, una prima mía ya me había dicho varias veces que tenía un amigo de ella que me había visto en un par de fotos y que él quería conocerme y que a él le gustaba mucho la música vallenato. Y yo que no, que a mí no me gustan los gringos. A mí no me gustan los gringos. Resulta que nos volvimos amigos. Duramos como 3 años de amigos, nada, o sea, a mí nada que ver. Y él fue a un festival vallenato y lo dejé y le dije que nos íbamos a encontrar allá. Yo iba a estar trabajando, que nos íbamos a encontrar allá, pero estando en la misma ciudad, en Valledupar, me eché para atrás y le dije que no. Y estaba ahí mismito y no lo quise ver. Wow. Y me llamaba y me decía, ¿pero por qué? Que no sé qué, no, es que yo estoy ocupada. O sea, le saqué el cuerpo. Pasaron otros como, de pronto, imagínate, el festival es en abril, 1 de mayo comienza. Llegó diciembre y me dice él que viene para Barranquilla otra vez, que viene para Cartagena, perdón. Y va para Medellín, que si no quería ir a Medellín a conocer la familia, que no sé qué, pero estábamos de amigos. O sea, él a veces me tiraba a los perros, pero ya eran tanto, ya había pasado tanto tiempo que ya más bien nos habíamos hecho, era como amigos. Y le dije, no voy a ir a Medellín, pero cuando estés en Cartagena, si quieren, yo puedo ir porque me queda muy cerca y de pronto nos vemos un día o algo así. Has de creer que he cargado para Cartagena con mi amiga, el esposo y la hija. Porque yo dije, no, hombre, este man no va a pensar que yo voy para Cartagena a buscar novio o quién sabe qué. Y era mi amigo, ya era mi amigo. Claro. Mi amiga me dice, pero ¿por qué tú eres así tan reacia? Pero habla con él, uno nunca sabe. Mira, a mí nunca se me va a olvidar que el día que yo llegué, yo tenía mi hotel y todo, él y que no, que te puedes quedar conmigo. No, nada que ver, ¿eso qué es? Imagínate. A mí nunca se me olvida que él me dijo, estamos en una licorera. Yo le dije, bueno, yo llego allá. Y me llamó a los 3 minutos y me dice, eso es mentira, tú no vienes para acá. Yo te conozco ya, yo te conozco. O sea, tú no vas a venir aquí nada. ¿Dónde estás tú? Y yo llego con mi primo, una cosa así. Cuando él llegó, a mí nunca se me va a olvidar porque cuando yo lo vi entrar,
y nos quedamos mirando ya. Ay, ese fue el momento. Ese fue el momento. ¿Qué trajo Y de esa ahí relación, Clau? Trajo matrimonio. Me casé 2 veces. Nos casamos primero por el civil, después me casé por la iglesia. Trajo lo más lindo que tengo en mi vida, que compartimos eso las dos, Hasta que tenemos eso, un nuestro hijo único varón. hijo. Ujú. Él es, o sea, mi hijo es, yo no tengo ni palabras para decir lo que significa mi hijo para mí. Luciano es mi todo. O sea, es un amor que yo jamás podré, o sea, solamente el que tiene un hijo va a entender lo que es Ese amor ese incondicional, amor ese amor incondicional. profundo. Sí. Ay. Hay una canción de Marc Anthony que lo dice todo, My Baby You. Sí. Esa canción lo dice todo, o sea, Luciano es todo para mí. O sea, mi esposo también, yo amo a mi esposo, a mi mamá, no sé qué, pero el amor que yo tengo por Luciano Sí. es como el amor puro, o sea, es una cosa... Una cosa inexplicable. ¿Y qué ocurre en esa relación luego, Clau? Yo me acuerdo que yo decía que, bueno, yo no voy a, no vamos a como a dar detalles, pero la relación no funcionó, desafortunadamente, por más que tratamos por muchos años, casi 10 años. Nos separamos, volvíamos, nos separamos, volvíamos y decidimos separarnos ya. Nos divorciamos. Estuve sola un tiempo. Por razones de trabajo, conozco al que es mi esposo ahora mismo. Hacía parte del grupo de los cuales me vieron llorar, tenía un grupo como de 5 amigos, porque resulta que en ese trabajo donde estaba, yo ahí en esa oficina no había muchos latinos, o sea, prácticamente habíamos como 3 que hablábamos español. Y cuando yo empecé a trabajar allá, como que les caí mal a las mujeres, porque yo, casi todo el mundo, tú podías ir vestida como en jeans y en shorts y no sé qué, y tú sabes cómo somos nosotras las latinas, las colombianas. Yo iba punta en blanco. y yo pensaba cuando yo empecé a trabajar allá que yo iba a tener que ir, tú sabes, entrar. Yo me compré trajes, me compré pantalones, o sea, yo iba emperingonada, como decimos nosotros. Me acuerdo que uno de mis jefes me dijo un día, deja de estarte vistiendo así porque la esposa del dueño se va a poner celosa, te van a sacar por eso. Imagínate. Bueno, sin querer queriendo empecé a... No, sin querer queriendo no, eso es mentira. Al tiempo que me invitó a comer un día el que es mi esposo ahora, Mike, ni siquiera yo quería salir. Fueron una amiga y una prima mía que me dijeron, el tiempo no sales, no sé qué. Se te repitió la historia de... Así exactamente. Y tú sabes qué es lo que me di cuenta. O sea, yo no sé si eso es bueno o es malo, pero mis relaciones han sido largas. O sea, yo no he sido de tener 50 novios, 10 novios, 15 novios, no. He tenido relaciones de 5 años, 5 años y, bueno, 5 años no, casi 10 años y ahora Mike. Y ahora Mike. Y entonces, Mike, nos casamos con Mike. Me casé con Mike. Me casé con Mike, estoy felizmente casada. O sea, es un hombre tan maravilloso en muchos aspectos. Es noble, es supremamente cariñoso. Parece latino de lo cariñoso que es. No habla español, pero entiende algunas cosas. Ha ido a Colombia ya varias veces. Tú sabes que no había querido ir a Colombia y decidió ir a Colombia cuando mi papá, cuando me dijeron, o sea, él no me quiso decir realmente porque él no quería como alarmarme. Pero cuando él me dijo que cuando me dijeron que mi papá estaba enfermo, o sea, que le pasó lo que le pasó a mi papá, él me dijo, yo le dije, yo me voy hoy, y me dijo, nosotros nos vamos el viernes. A mí nunca se me olvida que eso a mí me asustó, porque yo pensaba que lo de mi papá era algo, o sea, que no iba a pasar a mayores y no entendía por qué él se quería ir con mi hijo, y era que ya mis primos le habían dicho que la cosa estaba difícil. Exacto, y esa era la forma de él de acompañarte. Ajá. Ha ido a Barranquilla, ha ido a Medellín, le gusta más Medellín que Barranquilla. Me dice que en Medellín hay más que hacer, que le gusta el clima. Le encantan los jugos por haber ido a Barranquilla.
le encantan. Los jugos de frutas. Los jugos de fruta, porque es que naturales. Ustedes saben que nosotros allá, el jugo en botella, eso no existe. O sea, uno prácticamente no le para bola a los jugos en botella ni... Eso fue otro cambio que me dio duro a mí cuando me mudé aquí. Los jugos, las cosas en lata, todo eso, yo no entendía por qué. Porque nosotros no nos criamos así. Para nada. Claudia, y después te casas antes de que pasara lo de tu papi. Sí, claro. Vives un evento un poquito fuerte en tu vida. Pero quisiera que lo dijeras en tus palabras. Ya estando con Mike, mi ex esposo desafortunadamente tuvo un momento difícil en su vida que no puedo decir que no lo supo manejar, porque yo creo que o sea, yo pienso que nosotros no podemos criticar ni podemos decir por qué hizo esto, por qué no hizo esto, porque yo creo que para tú llegar a ese punto tienes que estar muy desesperado, y a la vez de que dicen a veces que es algo de cobardía, a la vez yo pienso que tienes que tener mucha fuerza también para hacerlo. Nunca lo entendí porque el amor que él tenía para Luciano era demasiado fuerte. O sea, él era muy buen papá. La luz de los ojos era Luciano. O sea, él adoraba a Luciano, pero desafortunadamente no pudimos ayudarlo. Traté. Estuve con él muy cerca. Por eso yo digo que mi esposo es tan buen esposo, porque yo digo que durante el tiempo que Steven estuvo mal, si yo hubiera estado en los zapatos de Mike, yo creo que yo hubiera reaccionado diferente. Pero Mike se portó tan bien conmigo, o sea, él se aguantaba de que Steven me llamaba a mí todo el tiempo, que yo me veía con Steven todo el tiempo, que yo apoyé a Steven y le di amor hasta el último día que estuvo en esta tierra, y eso es algo que me siento en paz. Porque si hubiese sido diferente, yo creo que ahí sí me hubiera arrepentido. Porque no sabemos lo que... Mira, uno no sabe lo que va a pasar. Yo la relación que tenía con él, a pesar de que hubiesen tantas cosas malas en mi matrimonio, yo decidí borrar todo eso y tener una buena relación con él, porque era el papá de mi hijo y toda la vida nos íbamos a ver, y porque él adoraba a su hijo y yo quería que mi hijo viera que su mamá y su papá tenían una buena relación. Que tú podías como hacer esa diferencia de lo que él era como papá y lo que estuviera pasando pues con ustedes como pareja. Nunca se me olvidan las palabras, una de las palabras que me dijo él días antes que pasó lo que pasó, que él me decía que yo iba a estar bien y Luciano también, y yo le decía, pero ¿por qué me dice esas cosas? Y me decía que porque Mike estaba con nosotros. O sea, él le caía muy bien Mike, se llevaba muy bien. Mike hasta a veces me decía que si yo no hubiese sido parte de la ecuación y se hubieran conocido ellos en otro momento, ellos hubieran sido, me dice, hasta mejores amigos hubiéramos sido. Uh-huh. Pero yo creo que ha sido uno de los momentos más horribles de mi vida. Cuando yo recibí esa llamada, o sea, yo sentí que se me desgarraba, o sea, no sé ni cómo explicarte. Es algo que no se lo deseo a nadie. A veces crecimos con eso, que las cosas mentales que la gente en las familias a veces las quieren esconder o no quieren hablar o... No, yo soy un advocate de que tienes que buscar ayuda, que tienes que conversar, hablemos de esto, hablemos de lo otro, nada se tiene que quedar guardado, porque yo creo que cuando tú te guardas las cosas es cuando empiezan a hacerte daño. Y yo creo que superar eso como tal, yo creo que nunca se supera. Es ese algo tipo de completamente diferente, eso, claro. Es algo completamente diferente. O por lo menos, la muerte de mi papá y esto, o sea, el amor que yo tengo todavía por mi padre, aunque ya no está en la tierra, pero tú sabes que el amor siempre va a estar ahí. El dolor es como tan diferente.
Pero yo creo que porque yo quise mucho a Steven también y porque era el papá de mi hijo, fue quien me regaló la vida que yo tenía aquí, por muchas cosas que yo siempre le voy a agradecer. Y porque lo quise, me casé porque estaba enamorada y porque quería tener un hogar y todo. Entonces, él tomara esa decisión y que viviéramos eso, o sea, para mí, o sea, marcó mi vida en dos. Yo creo que de ahí empecé yo como a deprimirme. A mi papá y a mi mamá les dio mucho porque ellos lo querían mucho. A pesar de todas las cosas que había pasado en nuestro matrimonio, mi mamá y mi papá querían mucho a Steven. Lo quisieron hasta el último día. Claro, y luego esa experiencia de tú tener que hablar con tu hijo, explicar, o no sé cómo manejaste tú esa situación. Yo no, o sea, es una cosa impensable. De explicarle por qué lo había hecho. O sea, las cosas como pasaron, yo creo que también eso marcó a mi hijo, y a pesar de que Luciano está bien, nosotros hicimos terapia desde la misma semana que pasó eso. O sea, eso pasa un lunes, el sábado ya yo estaba, me consiguieron una persona que era para Miami y a mí no me importaba. Nosotros todos los sábados, mi cita con mi hijo era irnos para Miami, para North Miami, a donde estaba la psicóloga, y después nos íbamos a comer. Todos los sábados. Por 3 años creo que hice eso. Poco a poco ella me fue diciendo que ya no tenía que ser todos los sábados, entonces cada 15 días. Y yo le digo a él todavía, el día que tú sientas que necesitas hablar con alguien, yo estoy aquí, o si tú sientes raro y tú quieres que hablemos con ella, porque él le cogió mucho cariño a la psicóloga por tantos años. Pero para mi hijo yo creo que por cómo pasaron las cosas para él, yo creo que siempre va a ser peor que para mí. Es que es un sentimiento también, volvemos, diferente. Sí. Su papá. Ay, no, Clau. De verdad que las personas tienen que vivir cada experiencia, ¿verdad? Cada cosa. Clau, y luego, ok, ya sigue tu vida, ¿verdad? Ocurre lo de tu papi, como contaste un poco. ¿Y en qué estabas trabajando tú en ese momento cuando estaban pasando? Estaba trabajando en médico, cosas médicas todavía. La compañía donde yo trabajaba la habían cerrado y había conseguido un puesto en otra compañía que no voy a decir el nombre para no darles no les voy a dar la pauta porque no. Y estando yo viajo a Barranquilla el mismo día, me dicen que a los 5 días yo tengo que devolverme. Y yo me tengo que devolver, que yo estaba empezando en la empresa, pero había conseguido un buen puesto, y yo dije, ¿cómo así que me tengo que devolver? Sí, porque nada más se dan ciertos días para cuando pasa algo así. Yo dije que yo no me podía devolver. Mi papá y mi papá estuvieron casados por 40 y tantos años y yo no podía dejar a mi mamá tirada porque yo tenía que venirme a trabajar. Gracias a Dios mi esposo me apoyó en eso y yo decido retirarme. Estuve viajando a Barranquilla como por 3 meses, o sea, prácticamente en febrero me acuerdo que mi esposo se me presentó en Barranquilla, me dijo, voy para Barranquilla este fin de semana. Y yo, ¿y eso? Entonces me dice, voy a buscarte porque si no, no te vienes. Porque es que a mí me daba mucho dolor con mi mamá, porque yo sabía que la pérdida de mi papá, o sea, si era fuerte para mí, para mi mamá y mi papá eran inseparables. O sea, mi mamá dependía 100% de mi papá. Entonces me pongo a pensar en qué puedo trabajar, qué puedo hacer, porque yo dije, ya yo con esto, que yo tengo que estar viajando a Barranquilla, yo no voy a volver a la compañía esta, ni voy a buscar nada así. Yo no voy a hacer nada así. Y a mí me habían dicho varias personas. Es más, desde que yo llegué aquí, Steven me dijo, ¿por qué no te metes de realtor? Y yo dije, no. Ah, no, mentira. ¿Sabes a qué le tenía yo miedo al principio? Al curso, porque me decían que el examen. Ay, que métete. No, hombre, no. Después, yo tengo una muy buena amiga por Luciano, su hijo y Luciano fueron los primeros amiguitos que tuvieron mutuamente.
ella me dijo, vamos a hacerlo. Ella tenía un buen puesto en una compañía médica y ella se retiró y quería hacer eso. Y yo le dije, no, ella ahora mismo es mi broker. Mira. Y después de lo de mi papá, a mí mismo se me prendió la cosa. Yo creo que antesito de mi papá, porque cuando el COVID, yo me acuerdo que yo no sé por qué yo escribí a la compañía que yo hice el curso después y ellos me mandaron el libro y todo, o sea, en la época del COVID, o sea, que ya yo lo tenía como, sí, estaba por como ahí. atrás, como que sí o sí no. Decido hacer eso y paso enseguida en el primero, o sea, ni tuve que la mayoría de personas y que repiten el examen, que no sé qué, me fue muy bien. Yo soy muy estudiosa y lo hice presencial. Y en la clase que yo estaba, éramos 2 personas mayores. Me considero mayor porque todos los que estaban en la clase conmigo tenían 21 y 22 años. Más muchachos. Sí, estaban muy, muy peladitos y siempre me la pasaba era con ellos. O sea, yo me creía de la edad de ellos, pero pasé el examen enseguida, comencé y me encanta. Me arrepiento no haberlo hecho desde antes. Pero me gustaría que compartieras la parte que fue lo que yo traté de explicar al principio, Clau, de lo ligada que estaba esta decisión igualmente con algo que tu papá le gustaba hacer. Mi papá me dice que él trabajó desde que tenía 14 años. Él era hijo único y que él ayudaba mucho a mi abuela y entonces cuando él empieza a trabajar, él estuvo en la base naval o en el ejército. Okay. Y después me acuerdo que trabajó en un hotel y después me dijo que se metió en Avianca. Estuvo en Avianca a los 30 y púyeles de años que tuvo. Cuando ya él no estaba trabajando, cuando estaba retirado. Cuando ya estaba retirado, él decide ponerse a ser realtor, que no le dicen realtor allá en Barranquilla. ¿Cómo le dicen ella? Bienes raíces, ¿no? Sí, agente de bienes raíces. Y yo me acuerdo que yo le decía, papi, deja de estarte asoleando. Y entonces él me decía, es que a mí me gusta hablar con la gente. A ti también te gustaría. Y yo, no, hombre, papi. Y él, cuando yo le conté que yo pedí el libro y eso, me dijo, ¿por qué no lo haces? A ti te gustaría. Y mira que después de su muerte, yo decido, una de las cosas que yo digo que también me recordaba que mi papá lo había hecho. Y entendía por qué él me decía que me iba a gustar, porque yo soy como soy en la mayoría de cosas por mi papá. O sea, yo tengo ese don de gente y que a mí me gusta estar hablando. Yo soy muy cariñosa, mi esposo me dice que todos los clientes que consigo ya me creo que son amigos míos. Y gracias a Dios, la mayoría de personas, puedo decir que el 99.9 de las personas con las que he trabajado van a quedarse en mi vida. Y sé que si tienen que hacer nuevamente algo, me van a buscar a mí porque hago buenas relaciones. Mira, hasta en eso estamos alineadas, Clau. Mira que yo he entrevistado personas que no conozco y yo digo, es inevitable tú no volverte amiga de esa persona, sí. Sobre todo cuando te están contando cosas como tan íntimas, así que te entiendo, hasta en eso estamos igualitas. Sí. Clau, una pregunta, si yo te tuviera que decir, ¿qué entiendes tú? ¿Qué es lo que te han dejado estos duelos que han sido múltiples que tú has experimentado en tu vida? Yo creo que cuando tú pasas por un duelo de esta manera, yo creo que aprendes a ver la vida de una manera diferente. La gente cuando dice que uno tiene que vivir todos los días, apreciar los momentos, apreciar a la persona que tienes al lado, no esperar para decirle que los quieres, para llamarlo, y se lo digo a mi hijo, cada vez que lo veo le digo, llama a tu abuela, llama a tu abuelo, papi, uno no puede estar esperando. ¿Por qué? Porque creo que lo aprendes a sentir más y a vivir más cuando te pasa. Gracias a Dios, yo fui una hija muy presente, o sea, yo le di a mi papá todo el amor en vida, hice todo lo que pude por él en vida, o sea, no me arrepiento de nada, y lo mismo con Steven, o sea, estuve muy presente en la vida de los dos, así que por ese lado, como dice uno, no me cae el guante, pero creo que a pesar de que no me cae el guante, eso es algo que aprendí. Además, otra cosa, lo material no es lo principal. Lo material es importante, tenemos que trabajar, tenemos que conseguir dinero para hacer cosas, pero no debemos aferrarnos tanto a lo material, porque lo material no te lo llevas, lo material se queda aquí. Es más importante lo que tú compartas con una persona, demostrarles que los quieres,
llamarlos, hablarles, o sea, esas dos cosas. Esas dos cosas. Así es, Clau. Y Clau, ¿cómo hemos aprendido, como tú dijiste, hasta que uno no experimenta ciertas cosas, uno no crea como esa empatía o ese sentimiento y ese valorar, como tú no lo has podido explicar mejor, ese valorar a los que tenemos a nuestro alrededor? Otra cosa que yo me imagino que tú sientes lo mismo, cuando se le muere a alguien cercano a otra persona, o sea, es que yo me acuerdo cuando tu papá se murió, o sea, yo tuve el placer de conocer al papá de Paola, señor Roberto, y no era solamente porque lo conocía, era por lo que yo tenía tan vivo la muerte de mi papá, que yo sentía cuando vi que él se murió. Yo dije, Dios mío, o sea, lo que yo estoy viviendo en este momento es lo que ella tiene que estar sintiendo. O sea, es una cosa que nadie lo entiende hasta que lo vive. Nadie. Así es. La muerte te cambia la vida en dos. O aprendes de ella, o si no aprendes, no entiendo por qué no. No, y por eso venía mi parte, Clau, de yo haber querido leer ese mensaje, porque gracias a ese mensaje es como yo he aprendido ahora a escribirle a alguien cuando pasan, porque como te lo expliqué, sé que contigo yo fui el mensaje genérico, aunque me sentía tu dolor, pero no lo entendía. Así que gracias, Claudia, porque tú me dejaste eso en mi vida. Es que parece mentira, pero eso fue lo que nos unió nuevamente, o sea... Mira, el destino nos tenía que de alguna u otra manera volveríamos a... Bueno, yo creo que yo fui la que te mandé el friend request antes. Puede ser. Aquí voy a quedar yo súper mal parada, pero no importa. Clau, no me acuerdo. Pero no para esto. Ya cuando eso ya estábamos en la vida. Sí, hace tiempo. Ya teníamos, las dos ya teníamos contacto, pero lo que nos unió nuevamente a andar así comunicándonos es la muerte de nuestros padres en el mismo mes. No, fue increíble, de verdad. Pero Clau, ok, como ya ella misma lo ha explicado, es una realtor que lo va a dar todo por ti. Así que, Clau, ¿cómo se pueden comunicar contigo los que están interesados? Puedo dar mi teléfono. Puedes dar lo que desees. Pueden llamarme, mi número es 954-695-3223. También me pueden buscar en las redes como Clau Seely. Soy muy activa en las redes. En Instagram, estoy comenzando con YouTube. TikTok. Mi email es muy fácil, es Clau Seely también. Soy de las que el trabajo, como lo dije anteriormente, todos los necesitamos, pero cuando yo estoy trabajando con un cliente, yo siempre los pongo a ellos adelante. O sea, para mí es más importante que tú, porque es un momento crucial en tu vida. O sea, estás buscando el lugar que vas a llamar it's gonna be your home. Es donde vas a vivir, sí, donde vas a vivir las cosas más importantes. Además que estás haciendo un sacrificio monetario. Así que yo trato de ser muy... los escucho. Si tenemos que ir a ver 30 casas, las vemos, porque tampoco soy de los realtors que empuja, que ya tienen que enseguida comprar, porque entiendo que están en un proceso. Así que si estás buscando casa o tienes pensado en un año o algo, también te puedo ayudar a comenzar a ver cuál es lo que tienes que hacer para estar preparado para el año entrante. No, y sé que se van a llevar la experiencia de su vida. Así que, Clau, de verdad que muchas gracias por haberme dado la oportunidad de tenerte aquí y de hablar de estos temas que son tan sensibles, pero tú lo has hecho espectacularmente. Así que muchas gracias. Yo estoy feliz de estar aquí contigo, no solamente porque nos vemos, porque conversamos, sino porque le podemos explicar un poquito a las personas que nos están viendo las cosas que a veces uno no cree que van a sacar de un duelo, y que a pesar de que ha sido algo que nos ha marcado tanto a las dos, nos dejó algo bonito, que es estamos nosotras ahora juntas. Así es, mi Clau. Así que 1.000.000 de gracias, mami, de verdad, por haber estado aquí conmigo. Y bueno, no me queda más que decirles que si tú o alguien que conoce está pasando por un momento demasiado fuerte, hablar con un amigo, así como lo estamos haciendo Clau y yo en este momento, siempre es un muy buen primer paso. Pero si sientes que es algo que es mucho más fuerte que tú, buscar ayuda profesional nunca está de más, porque ¿sabes qué? Sanar
también es parte del proceso. Así es. Les agradezco el privilegio de permitirme podversar contigo y nos vemos en la próxima. Nos vemos, mi Clau. Nos vemos. Bye. El contenido de Podversando contigo con Paola Arismendi es solo informativo y no sustituye atención médica, psicológica ni profesional. Si estás atravesando un momento difícil y necesitas ayuda inmediata, comunícate con los servicios de emergencia locales.